Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Vea usted. Aquí usted verá cómo el Mesías vendrá al monte de los olivos y todo ojo le verá, mientras que en el arrebatamiento nadie verá al Señor sino solamente la iglesia, los suyos, los redimidos, los comprados por precio de sangre. En la segunda venida todo ojo le verá. Vean ustedes. Zacarías capítulo 14, versículo número 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día. Se afirmarán, pondrá sus pies, ¿dónde? En el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Afal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá ¿quién? Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Nosotros venimos en su segunda venida para establecer el reino del milenio y para juzgar a las naciones, como dice Apocalipsis 19:15. Así que si usted se percata, aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, versos del 4 al 5, el Mesías vendrá ¿a dónde? Al monte de los olivos y todo ojo le verá. De hecho, si usted va 2 capítulos atrás, en el capítulo 12, versículo 10, vea usted: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Dónde? En la casa de David. Los que moran en Israel, Jerusalén. Espíritu de gracia y de oración. Eso aún no ha pasado. Eso va a pasar en la gran tribulación. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Se da cuenta? Al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, la redención para Israel. En Romanos 11:25 dice, hermanos, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Cuando el Señor en un día quite todos sus pecados, cuando ya no se acuerde más de ellos, como lo dice Romanos 11:26. Es a ellos que les está dando esta palabra, no a los gentiles, no a la iglesia, sino a aquellos que le traspasaron. Cuando ustedes ven el libro de Hechos en el capítulo 2, verso 36, el apóstol Pedro estaba diciéndole a los judíos que ellos eran responsables de la muerte del Mesías. Ellos eran los responsables de darle muerte al Señor. Ustedes mataron y crucificaron al autor de la vida. Pidieron que se les diese a la homicida, pero ustedes le dieron muerte al autor de la vida. Por eso ellos se van a lamentar, los que lo traspasaron. Llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Se da cuenta la diferencia? La iglesia arrebatada, el Señor viene en el aire por nosotros y nos lleva a la casa del Padre, como lo dice Juan 14, 2 y 3, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Pero en su segunda venida, todo ojo le verá. El Hijo del Hombre, hermanos, vendrá en su gloria y todos le verán, porque pondrá sus pies en el monte de los olivos. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis 14:1, cuando aquellos 144,000, los redimidos, también ellos se unirán al Señor en el monte de los olivos? En su segunda venida, Él pone sus pies sobre Israel, hermanos, pero en el arrebatamiento nosotros le recibimos en el aire. Son dos cosas distintas. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo recibe el reino inconmovible para entrar en ese estado eterno. Quiero llevarlos a Daniel, por favor. Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Miren, después de la oración, cómo se calmó esto, Gracias al Señor, porque nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, como dice 2 Corintios 10, 4 al 6. Para todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este? El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, como lo presenta el libro de Lucas, el Hijo del Hombre. Este es el Señor, el Hijo de Dios, que vino ¿hasta quién? Hasta el anciano de días.
El anciano de días es el mismo que aparece en Apocalipsis 5:1. El que está sentado, hermanos, en su trono, y en su mano tenía un libro sellado con 7 sellos. Ese libro es el sello. Ese libro sellado, hermanos, es la pertenencia de Dios sobre este mundo creado, y que se le da al Señor Jesucristo porque contiene los 21 juicios que se van a derramar sobre el mundo entero. Ninguno de los sellos hasta el día de hoy se ha destapado, porque aún el Señor no ha recibido el libro sellado. ¿Sabe por qué? Porque ese libro sellado, cuando estemos la iglesia redimida, aquellos que conforman los 24 tronos, los 24 ancianos que representan la iglesia redimida en el cielo, cuando estemos en el cielo, hermanos, el Cordero, el único digno, el león de la tribu de Judá, como dice Apocalipsis 5:6, es el único digno de recibir y desatar los sellos, de recibir de la mano del que está sentado en el trono. A esto se está refiriendo, hermanos, Daniel, capítulo 7, versículo 13. Gracias, Brisa María. Se le hicieron acercar hasta el anciano de días, o sea, al Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan ustedes Mateo 28, versículo 18? Toda autoridad me es dada del cielo. Y le fue dado dominio, poder, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Recuerden las promesas a la casa de David, que de sus lomos se levantaría aquel el cual estaría para siempre en el trono de David. Por eso cuando usted ve Apocalipsis capítulo 22, versículo número 16, donde el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz del linaje de David. ¿Por qué? Porque su trono es un trono eterno, su reino es un reino que nunca será destruido. Recuerden que el Señor viene en su segunda venida para establecer su reino del milenio sobre este mundo caído. Por eso es claro, hermanos, Apocalipsis capítulo 20. Acompáñeme, por favor. Hágame usted ese gran favor en Cristo Jesús. Apocalipsis 20, versículo número 4. Y quiero darle la bienvenida a las 730 personas que están en este directo. Que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por acompañarme en esta noche. Y sus ojos sean abiertos y sus sentidos espirituales puedan ustedes comprender y entender cuál es la buena voluntad de Dios para con sus vidas, la cual es agradable y perfecta. Vi tronos, esto es, hermanos, autoridad. Recuerden ustedes que nosotros como iglesia estamos sentados en 24 tronos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ¿qué, hermanos? De juzgar. Cuando usted ve 1 Corintios 2:15, el hombre espiritual puede juzgar. Y él no es juzgado de nadie. En el versículo 16 de 1 Corintios 2 dice, hermanos, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, los que recibieron facultad de juzgar, y vi, vea, aquí hay una coma, y está viendo a otro grupo distinto a estos que están sentados en 24 tronos, sentados en los tronos. Vi las almas de los decapitados. Esto a usted le recuerda Apocalipsis 6:9, ¿verdad? Y vi las almas de los decapitados, aquellos que fueron muertos por causa de la palabra del Señor y el testimonio que tenían. Ellos los cuales clamaban, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo juzgarás? Amén, Rodolfo, bienvenido, Dios le bendiga. Este es un live del Señor. Por cuanto en Jeremías 3:15 dice, levantaré pastores llenos de sabiduría y conocimiento y en el temor del Señor. Así que bienvenido, hermano.
recibieron facultad de juzgar. Recuerden ustedes que en 1 Corintios capítulo 6 versículo 3 el apóstol Pablo decía: si nosotros hemos de juzgar ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Amén. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. Estos son los que mueren en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, pero también el número de sus consiervos, los cuales son miles de almas que se salvan. Apocalipsis capítulo 7, hermanos, versos del 9 al 16, aquellos que salen de la gran tribulación. Aquellos que tenían el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Recuerden que los primeros 3 años y medio el anticristo va a hacer persecución a aquellos que estarán testificando que la iglesia ha sido arrebatada y estarán predicando el reino de Dios, su justicia, pero el anticristo vendrá y hará persecución a ellos y los matará, los callará. Pero en los siguientes 3 años y medio ustedes pueden ver que entonces el anticristo y el falso profeta, o sea, las 2 bestias de Apocalipsis 13, van a hacer persecución y darle muerte a todos aquellos que no adoren a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué fue que pasó con ellos? Ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La recompensa para aquellos salvos de la gran tribulación es que reinen y vivir con el Señor 1000 años. Ellos van a recibir sus cuerpos glorificados. 1 Corintios 15, 23 es claro, hermanos, cuando la Biblia nos dice que hay una orden de la resurrección. Recuerden que Cristo es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero los otros muertos, aquellos que murieron en la gran tribulación, aquellos insensatos, rebeldes, contumaces, todos aquellos también que en el período de la iglesia rechazaron al Cristo de la gloria. Todos los muertos también del antiguo pacto, los cuales no obedecieron a Dios, todos ellos son esos otros muertos. Y cuando dice no volvieron a vivir, es que sus almas no se unieron a sus cuerpos, sino que ellos fueron separados de sus cuerpos y sus almas fueron al Hades, al tormento, en el cual ellos van a esperar para ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero los otros muertos, claramente hay una distinción, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuánto? 1000 años. Esta es la primera resurrección. En la primera resurrección, ¿quiénes participan? Aquellos como viendo al invisible, allá en Hebreos capítulo 11, que esperaban una patria celestial, cuyo arquitecto y perito es Dios. Hermanos, ellos fueron peregrinos en este mundo sin saber lo que habrían de recibir, pero esperándolo, lo aguardaban y lo atesoraban. Por lo tanto, ellos también van a entrar en esa primera resurrección. En esa primera resurrección, hermanos, por supuesto, la iglesia, la cual ha sido arrebatada 7 años antes de entrar a lo que es el reino del milenio. La iglesia no va a pasar la gran tribulación de Mateo 24, 21. Por eso el Señor decía, habrá gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Cuando dice ni la habrá, es para la iglesia. Pero esa gran tribulación sí va a ser, hermanos, para aquellos que rechazaron al Cristo de la gloria. Aquellos que quedarán para ese tiempo. Esos otros muertos son todos aquellos contumaces y rebeldes que van a recibir sus cuerpos en Apocalipsis 20 del 11 al 15 para ser juzgados según sus obras, y como no se encontrarán en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego. La muerte devolverá sus muertos, o sea, los cuerpos que están en los sepulcros. El mar devolverá sus muertos, todos aquellos que fueron esparcidos sobre las aguas. Y el Hades, que es el lugar de tormento, va a devolver a sus muertos, o sea, sus almas. Entonces ellos van a tener una resurrección, pero para condenación. Ellos son los que participarán de la segunda muerte. Nosotros somos bienaventurados y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. Le vuelvo a decir quiénes son los que tienen parte en la primera resurrección: los santos del Antiguo Testamento, la iglesia arrebatada y glorificada, y por último, hermanos, todos aquellos que se salven en la tribulación y gran tribulación. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. ¿Lo están entendiendo, hermanos?
acerca de Mateo 25 de las 10 vírgenes que no representan a la iglesia para nada, sino que estos representan a Israel, aquellos que van a ser invitados a las bodas, a la cena de las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7, la Biblia nos dice, hermanos, alégrense, aquí estamos cerca, alégrense, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, hermanos, no es aquellos que se salven en la gran tribulación. La esposa es la iglesia redimida. Por eso dice Romanos 11:25, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Hay una distinción de tiempos. El último destinado para la salvación, hermanos, de la iglesia, el Señor viene por su amada y nos lleva para estar con Él, como dice San Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Pero usted puede ver que van a haber invitados. Sigamos leyendo. Vea lo que dice. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Que el lino fino son las acciones justas de los santos. Ay, mis hermanos moderadores, ¿qué está pasando aquí con mis hermanos moderadores? Dice el versículo 9, hermanos, y el ángel me dijo, escribe, le está diciendo a Juan, el ángel que le enseñaba todas aquellas cosas, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas, a la cena de las bodas. Porque luego de una gran fiesta, hermanos, hay una cena. En esa fiesta, entonces, vienen las bodas del Cordero. Y me dijo, gracias, burbujita, que el Señor le bendiga por su regalo. Estas son palabras verdaderas de Dios, aquellos que son llamados. Aquellos que van a participar de la gran cena, del banquete, hermanos. Vea usted el versículo número 17 de Apocalipsis, capítulo número 19. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamando a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, vengan, congréguense a la gran cena de Dios. ¿Se da cuenta? Hay una cena de la boda del Cordero y esa cena se va a llevar a cabo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballos, sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. ¿Se da cuenta usted entonces que la parábola de las 10 vírgenes no tiene nada que ver con la iglesia, como muchas veces se ha enseñado erróneamente? Por siglos se ha enseñado que es la iglesia, las representadas en las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, pero el Señor ha estado aclarando acerca de su segunda venida y estar alertas, estar atentos. Bienaventurado aquel siervo, el cual el Señor le encuentre dando el alimento a tiempo. ¿Recuerdan ustedes en los versículos 44